Dentro de los órganos de los sindicatos, nosotros ya platicamos de algunos de ellos. ¿Se recuerdan cuando nosotros veíamos la formación del sindicato? Veíamos que había que celebrar una asamblea constitutiva, teníamos que elegir a un comité ejecutivo y a un consejo consultivos provisionales. Entonces, a eso se refiere la formación del sindicato. Entonces, pero esos órganos ahora vamos a empezar a platicar de ellos un poquito más a fondo, ¿verdad? Ya, y como les dije, ya los mencionamos antes, pero ahora vamos a empezar a platicar un poquito más a fondo sobre qué son esos órganos, para qué sirven, cómo están conformados, etcétera, ¿verdad? Yo les preparé presentación. Órganos de los sindicatos. ¿Cuáles son los órganos de los sindicatos? Bueno, básicamente tenemos cuatro. Primero tenemos la Asamblea General, luego tenemos el Comité Ejecutivo, luego tenemos la Comisión Fiscalizadora y luego tenemos el Consejo Consultivo. En Asamblea General, Comité Ejecutivo, Comisión Fiscalizadora y Consejo Consultivo. Ahora, ¿qué le corresponde hacer a cada uno de estos o cómo están formados? Vamos a platicar primero de la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano más importante de estos, ¿verdad? De los cuatro que vimos, el más importante es la Asamblea General, porque la Asamblea General es el órgano superior del sindicato. Algunos le llaman también órgano de soberanía del sindicato, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es el órgano que tiene la autoridad de tomar decisiones, ¿verdad? Cuando hay algo importante, por ejemplo, queremos comprar una casa para la sede del sindicato. Esa decisión, miren, esa decisión no la puede tomar solo el comité ejecutivo. Esa comisión se la tiene que, esa decisión se la tiene que someter a consulta a una asamblea general. Y la asamblea general es la que va a decidir al final de cuentas, ¿verdad? Si se hace o no se hace la transacción. Entonces, ¿se dan cuenta? Ellos van a tomar las decisiones. Hay que hacer un cambio en el estatuto, por ejemplo, del sindicato. Es la asamblea la que va a tomar la decisión. ¿Estamos bien? Y entonces, ¿cómo está conformada la asamblea? Bueno, la asamblea está conformada por los afiliados del sindicato. Está conformada por los afiliados que son miembros del sindicato, ¿verdad? Entonces, de esa forma está conformada. Cuando va a haber una asamblea, se le comunica previamente a los afiliados, se les convoca, ¿verdad? A la asamblea y ellos tienen que venir el día y hora citados. De hecho, en los centros de trabajo, el día de la asamblea, ese día no trabajan los miembros de la asamblea, ¿no? Porque tienen que ir a votar. Entonces, por ejemplo, en el ministerio donde yo trabajaba, un día llegué, como ya habíamos asesores, digamos, que éramos renglón 029 temporales, digamos, y habían personas que eran servidoras, ¿verdad? Ellos tenían una plaza, digamos, dentro del gobierno. Entonces, ellos eran regularmente los miembros del sindicato, los 029, así como yo, no podíamos ser miembros del sindicato. Entonces, bueno, el caso es de que ellos habían ido a votar. Entonces, yo, muchachos, ¿qué pasó con todos aquellos, verdad? Ah, fueron a votar. Hoy era el día de la asamblea general del sindicato, entonces dice que ese día en la sede del sindicato se pone alegre, ¿va? Mariachi, churras, agüitas, cervecitas, de todo, ¿va? Y ahí se celebra la asamblea, ¿va? En medio de una gran fiesta y se la pasan alegres. Entonces, eh, a ellos les compete tomar las decisiones. El día de la asamblea, a ellos se les da una agenda o unos puntos de agenda. En esa agenda se contienen
todos los puntos que se van a tratar. Reformar el artículo 6 de los estatutos en el sentido siguiente. Comprar una casa para la sede del sindicato. Contratar una secretaria para el sindicato, para la sede del sindicato, etcétera. Entonces, ahí se van a poner a disposición de ellos todos los puntos de agenda, todos los temas que se quieren a tratar, se van a ir discutiendo uno por uno en la asamblea, pues se reúnen todos, ¿no? Entonces se van discutiendo uno por uno, se va tomando nota de la asamblea. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Ustedes, por ahora hasta la podemos grabar, ¿no? En video, ¿no? Hay un montón de formas, hasta con un teléfono se puede grabar, o sea, ¿me entienden? Ya es bien sencillo documentarlas. Pero si no, pues hay una persona ahí tomando notas sucinta, ¿verdad? De las decisiones que se están tomando sobre cada tema. Y al final, pues se hace un acto, ¿verdad? Se hace un acto. Y los miembros, pues, firman. Entonces, básicamente así funciona la asamblea. La asamblea es el órgano superior del sindicato, es el órgano de soberanía, es el número uno, pues es el que toma las decisiones. Le compete tomar las decisiones y la dirección del sindicato y está conformada e integrada por la reunión de los afiliados miembros del sindicato. Básicamente eso es la Asamblea General. Entonces, cerca del artículo 222, ahí deberían de anotar ustedes la definición de Asamblea General. Entonces, Asamblea General es el órgano superior de un sindicato, es el órgano superior de un sindicato al que le compete tomar decisiones y la dirección del mismo. Y está conformada por todos los afiliados a dicho sindicato. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente eso es una asamblea. Ahora, ¿qué clases de asambleas tenemos? Bien, las clases de asamblea las tenemos en el artículo 221, pero ya casi al final, ¿verdad? Porque ese artículo 221 es un poquito largo. Entonces, al final, ya casi al final, después de la literal I, ahí tenemos un párrafo antes de la literal J. No sé si ya lo ubicaron. Ya, El, ya. el código de trabajo, como les digo, es un poquito desordenado, ¿no? Entonces, aquí nos regula qué clases de asambleas hay. Tenemos asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Las ordinarias son aquellas que se celebran periódicamente. Digamos, lo normal en un sindicato es que se celebra asamblea una vez al año, ordinaria. Pero, por ejemplo, si hubiera una decisión urgente que tomar, el sindicato puede, el comité ejecutivo, digamos, puede convocar a los miembros a una asamblea extraordinaria, ¿se acuerdan? A una asamblea extraordinaria para tratar ese tema en específico. Entonces, miren, la que es anual, esa sería una asamblea general ordinaria. Y la que podemos convocar en cualquier tiempo para tratar temas específicos, esa es la asamblea extraordinaria. ¿Estamos bien? Entonces tenemos las asambleas generales ordinarias y las extraordinarias. ¿Estamos bien? Estas ambas, las dos, se pueden celebrar válidamente con la asistencia de la mitad más uno de los miembros inscritos. ¿Estamos bien? Si hay 100 miembros inscritos, entonces tienen que haber por lo menos 51, la mitad más uno, ¿verdad? Y así. Si son 300, pues tienen que haber 152. Tienen la mitad más uno para que pueda celebrarse.
Y con los que estén ahí presentes, pues se toma la decisión por mayoría. O sea, la mitad más uno de los presentes. Ahora que eso ya lo vemos en los principios del sindicato. ¿Verdad? Las decisiones se toman por la voluntad de la mayoría. Entonces aquí ya no lo menciona porque ya lo mencionó allá. Pero lo que sí menciona acá es de que se pueden celebrar válidamente con la presencia de la mitad más uno del total de miembros. Si por algún motivo no hay quórum, porque así se le llama a la reunión de los miembros, ¿verdad? Se le llama quórum. Entonces, quórum de presencia se le llama al quórum que es el necesario para iniciar la asamblea y el quórum de votación es el necesario para tomar una decisión. Entonces aquí se está refiriendo al quórum de presencia, el quórum necesario para que pueda iniciar la asamblea. La mitad más uno de los miembros. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no hay quórum? ¿Va? ¿Qué quiere decir no hay quórum? No alcanzamos la mayoría requerida por la ley para poder iniciar la asamblea. De los 100 miembros llegaron 48. No llegamos ni a la mitad. Cerquita, pero no llegamos. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso podemos acordar celebrar la asamblea en una nueva fecha. Entonces realizamos nuevamente la convocatoria y ya podemos celebrar la asamblea. ¿Estamos bien? Sí, Tomás, por favor, leamos el párrafo que está después de la literal I. el párrafo. No es Ajá. el inciso J, Lic. No, el parrafito está, el literal I inicia con la época y procedimientos para la celebración. Y después debe someterse a cada convocatoria hay un parrafito donde establece las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. ¿Ya lo ubicó? Me dice convocatoria. Por sí, pero si por motivo no hay quórum, los asistentes pueden Un poquito acordar la antes, por favor, un convocatoria. poquito antes, donde empieza Ay, las después asambleas. de extraordinaria, se podría decir. No, antes de extraordinarias, donde dice las asambleas generales. Ah, ya, ya. La época y procedimientos por la celebración de las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, así como los requisitos de la publicidad escrita a que debe someterse cada convocatoria. Diga, porfa. Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias pueden celebrarse válidamente con la asistencia de la mitad más uno del total de miembros inscritos, pero, pero si por cualquier motivo no hay quórum, los asistentes pueden acordar la convocatoria para la nueva reunión dentro de los 10 días siguientes, la que ha de verificarse legalmente con el número de miembros que a ella concurran. No es lícita la representación de unos miembros por otros en las asambleas generales, salvo aquellas representaciones desempeñadas por delegados de sindicatos que por su naturaleza tengan secciones departamentales o subsecciones municipales. Muy bien, paremos ahí, por favor. Entonces, miren, si no hay quórum, los asistentes pueden acordar una nueva convocatoria, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo la nueva reunión dentro de los 10 días siguientes. Y la segunda convocatoria, se va a realizar con los miembros que acudan, ¿verdad? Ahí ya no tenemos, no estamos obligados a respetar la regla de anterior, ¿verdad? Ya los convocamos 2 veces, si no acudieron, pues celebramos sin ellos la asamblea y tomamos la decisión, ¿verdad? Entonces, en esta segunda convocatoria ya no es necesario, ¿verdad? Que nosotros
tengamos la mitad más uno del total de miembros para poder iniciarla. Esta se va a iniciar con los miembros que estén presentes. Y lo último que establece es de que en, en las asambleas de los sindicatos no admiten representación de sus miembros. O sea, yo no le puedo encargar, por ejemplo, por medio de un mandato o una carta poder a Tomás para que me represente en la asamblea. Ahora, hay una excepción. Cuando el sindicato tiene subsedes en departamentos o en otros municipios, entonces ahí sí se le puede otorgar, por ejemplo, de los trabajadores le podríamos otorgar representación a uno para que nos represente a los demás y es solo una persona, sea el que viaje a realizar la asamblea en representación de nosotros. Pero es el caso de excepción, digamos, en caso de que tengamos secciones departamentales o municipales. Pero lo normal es que no admite representación. El miembro del sindicato debe asistir a la asamblea y votar él mismo. ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Bien. ¿Cuáles son las atribuciones? Atribuciones, esta palabra atribución es sinónimo de obligación, ¿verdad? Atribución es igual a obligación. ¿Cuáles son las obligaciones de la Asamblea General? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Asamblea General? Estas son bastantes, jóvenes, y las vamos a ir leyendo una por una. Estas las tenemos en el artículo 222. Son un montón, yo sé que a veces es tedioso leerlas, pero las tenemos que leer. No, ahí están todas las reglas y las obligaciones de lo que tiene que hacer la Asamblea. La primera atribución la tenemos en el literal A. Miren, artículo 222. Primero son atribuciones exclusivas de la Asamblea General. O sea, estas no las puede tomar nadie más. Solamente le corresponden a la Asamblea General. No lo puede hacer el Comité Ejecutivo, no lo puede hacer el Consejo Consultivo, nadie, solo la Asamblea General. A. Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Entonces, miren, el sindicato va a elegir a las personas que van a dirigir el sindicato, ¿verdad? Porque las decisiones las toma la asamblea, pero ¿quién ejecuta las decisiones? Por ejemplo, la asamblea dice, vamos a comprar una casa para la sede del sindicato. Vamos a comprar 4 pick-ups para que sirvan para el servicio del sindicato. Vamos a comprar 6 computadoras para que estén en la sede del sindicato, unas para el personal administrativo y otras van a estar a disposición de los miembros para que puedan llegar a hacer cualquier cosa que necesiten. ¿Cierto? Pues mira, la asamblea toma las decisiones, pero ¿quién ejecuta esas decisiones? Esas decisiones las ejecuta el comité ejecutivo. ¿Estamos bien? Entonces, tiene que elegir a esas autoridades, tiene que elegir a esos miembros que van a formar parte del comité ejecutivo, ¿verdad? Y a los miembros que van a formar parte del comité, del consejo consultivo. Y a estos los van a elegir por periodos no mayores de 2 años. O sea, por el tiempo máximo, 2 años. Puede ser un año. ¿Ah? Entonces, el límite es periodos no mayores de 2 años. Nos pone un límite de hasta de 2 años. Normalmente los miembros del sindicato los eligen por 2 años, ¿no? Habrán algunos que los eligen por uno, pero lo normal es que los eligen cada uno. ¿Vamos bien? De la misma forma que pueden nombrar a los miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo, también los pueden remover. ¿Estamos bien? También los pueden remover. Pero y esta remoción puede ser total o parcialmente. O sea, por ejemplo, que yo tengo el comité ejecutivo formado por 3 miembros, pero yo puedo remover a uno, o puedo removerlos a los 3, o a 2, como sea, total o parcialmente. ¿Estamos bien? Pero eso sí, la decisión la va a tomar con las 2/3 partes del total de su miembro. Permítame, jóvenes, esta zona.
Ya dejó eso. Ya dejó eso. Entonces, miren, B. Remover total o parcialmente a los miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo cuando así lo atiendan las circunstancias y lo acuerden con los estatutos. Luego, C. Aprobar la confección inicial de las reformas posteriores a los estatutos. ¿Se recuerdan ustedes de que nosotros cuando estábamos formando el sindicato tuvimos que hacer nombramiento de comité ejecutivo y de consejo consultivo provisionales, pero también hicimos algo más. También creamos los estatutos, ¿verdad? Pero esos estatutos puede ser que necesiten algunas reformas o cambios. Entonces esas reformas ya le van a corresponder a la Asamblea General. Esto es a lo que se refiere acá. Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. O sea, la confección inicial es cuando vamos a hacer los estatutos por primera vez, supongamos de que no lo habíamos hecho todavía. O también pueden hacerlo, pueden aprobar las reformas. O sea, tanto la confección inicial, la primera redacción, como las reformas, tienen que hacerlas la Asamblea. D. Los contratos colectivos de trabajo o los pactos colectivos de trabajo también deben ser aprobados por la Asamblea General. Aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar ad referéndum esos contratos, pactos o convenios y puede también aprobarlos en definitiva siempre que la Asamblea General la haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, les explico. Supongamos de que se va a realizar la aprobación de un pacto colectivo. Esto aplica para pactos, para contratos colectivos y también para cualquier otro tipo de convenio que vaya a afectar los intereses de los miembros del sindicato. Lo deja ahí abierto para cualquier otra cosa. Pero supongamos, hablemos ahorita de un pacto. Estamos celebrando un pacto con el patrón. Nosotros somos el sindicato. Y estamos celebrando un pacto con el patrón y nosotros llegamos a un acuerdo. O sea, es una negociación. ¿Va? Entonces, nosotros pedimos tal cosa y el patrono nos dice, pero tal cosa y nos pide también que nosotros demos algo a cambio. Es una negociación. Y al final nosotros logramos llegar a un acuerdo. Documentamos ese acuerdo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo normal es que se tiene que poner a conocimiento de la asamblea para que la asamblea tome la decisión. ¿Estamos bien? Ahora, fíjense pues, ¿a qué se refiere ese párrafo? Porque eso lo establece la primera parte del párrafo, pero el último párrafito establece algo especial. Establece que el comité ejecutivo, ¿verdad? Que es el representante legal del sindicato, vamos a ver más adelante, puede tomar la decisión ad referéndum o en definitiva. Miren, son dos términos, ad referéndum y en definitiva. ¿Qué quiere decir eso? En ambos casos, siempre y cuando esté autorizado para ello por la asamblea. Entonces, la asamblea puede autorizar al sindicato, miren, al comité ejecutivo. Miren, señores del comité ejecutivo, yo los autorizo para que tomen la decisión ad referéndum. O yo los autorizo para que tomen la decisión en definitiva. ¿Eh? Tiene que ser cualquiera de las dos autorizados por la asamblea. Ahora, vamos por la más fácil. ¿Qué es en definitiva? En definitiva, es que la asamblea le da poder absoluto al comité ejecutivo para que ellos negocien y tomen la decisión. Y la decisión que tome está avalada previamente por la asamblea. Bien, los autorizamos. Nosotros decimos, miren, nosotros queremos esto, esto, esto y esto, y lo autorizamos a usted en definitiva para que lo siga. Eso sí, no va a venir con menos. Entonces, miren, él, ¿sí ven, Hilda? Licenciado, ¿cómo avala la asamblea al comité, al ejecutivo? O sea, ¿de qué manera ellos tienen obtienen el poder de la asamblea?
Porque cuando usted lleva a cabo la asamblea, toda la asamblea se documenta en un acta. Entonces se documenta. Entonces, con la certificación de esa acta, ellos pueden avalar que están autorizados, digamos, por la asamblea para negociar en definitiva o en referéndum, pues sea cualquiera que sea el caso. Entonces, básicamente es con el acta de asamblea. Hace una certificación del punto de asamblea en la cual se les autorizó a ellos y con esa certificación de punto acta ellos pueden acreditar que están autorizados por la asamblea para dicha decisión. ¿Estamos bien? Se somete a votación en asamblea y dejan por escrito esa votación. Así es. ¿Podría ser de que no estén todos de acuerdo en ese caso y eso siga siendo válido o no? Sí, las decisiones de la asamblea se toman con el voto de la mayoría, ¿verdad? La mitad más uno de los que estén presentes. Entonces, sí, puede haber, como en toda votación, puede haber gente que no esté de acuerdo. Pero si alcanzamos la mayoría requerida, la decisión está tomada, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahora, Muy bien. obviamente, si hay más votos en contra, si no alcanzamos la mayoría, no se puede tomar la decisión. Por eso es una votación democrática, ¿verdad? Porque al final la mayoría es la que decide, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos estar todos de acuerdo. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, em, les decía, en definitiva, entonces quiere decir que nosotros autorizamos al sindicato para que ellos tomen la decisión. Y lo que el sindicato diga, eso ya está previamente avalado por la asamblea porque ya autorizamos el sindicato. Ahora, ¿qué es ad referéndum? Ad referéndum quiere decirte que el sindicato puede tomar la decisión, pero esa decisión debe ser ratificada por la asamblea. Entonces viene el comité ejecutivo del sindicato, ellos llevan a cabo la negociación con el patrono y toman una decisión. Llegaron a un acuerdo con el patrono y acordaron la decisión. Entonces, ahora que ya está acordado, lo vamos a someter a votación del sindicato. Entonces, el sindicato lo que únicamente va a hacer es ratificar ese pacto que le estamos presentando, ese proyecto. ¿Estamos bien? Entonces, en el primer caso, la forma general es de que la decisión la toma la asamblea. Cada artículo del pacto lo vota la asamblea y la asamblea pues toma la decisión, ¿verdad? Este artículo sí, este no, o este sí, pero de tal forma, etc. Ahora, en la segunda, esa negociación la lleva a cabo directamente el comité ejecutivo. Y el comité ejecutivo toma la decisión, porque ya está autorizado para eso la asamblea. Y en el tercer escenario, el comité ejecutivo lleva a cabo la negociación y toma la decisión, pero esa decisión se somete a una ratificación por parte de la Asamblea General. Por eso se llama ad referéndum. ¿Estamos bien? Entonces continuemos, porque el tiempo avanza. Hey, fijar las cuotas extraordinarias. Dentro del sindicato, a cada miembro de los sindicatos le descuentan la cuota sindical. ¿Verdad? Que es un porcentaje mensual que les quitan de su sueldo. ¿No? Ellos autorizan, ¿verdad? Yo autorizo al patrono que me descuente la cuota sindical. Entonces el patrono está en obligación de una vez, antes de pagarle al trabajador, así como le descuenta el IX y otros, los impuestos, por ejemplo, le puede descontar la cuota sindical. Y esa cuota sindical el patrono se la traslada al sindicato directamente de todos los trabajadores. Entonces, no sé si se recuerdan que les contaba de que yo trabajé en una institución y yo platicaba una vez con una de las personas que trabajaba en nóminas y dice que ellos les pasaban mensual 500,000 de quetzales. Yo le digo, ¿qué? Le dije, ¿cuánto? 500,000 de quetzales, me dijo, 500,000 quetzales, más o menos es lo que se le... No te puedo creer, le digo, estamos hablando de que son 6 millones al año. Mucho dinero. Sí, me dijo, es un dineral.
un dineral. Y yo decía, bueno, porque digamos, miren jóvenes, yo por ejemplo, yo he visto algunos sindicatos en algunas empresas que ellos de los fondos del sindicato, yo les contaba, a un pariente mío le pagaron su maestría y hacía muchos trabajadores de la empresa. El sindicato les pagaba sus maestrías, eran préstamos, las jóvenes no era, pero eran préstamos a cero interés. ¿Ok? Solo devolvían el capital de regreso y ya, o sea, era un beneficio, ¿me entienden? Ningún banco, ninguna cooperativa les iba a prestar el dinero con cero interés. Entonces sí es un beneficio, aunque solo me lo estén prestando. ¿Verdad? Pero aparte de eso, digamos, yo he visto sindicatos que tienen colegios para los hijos de los trabajadores, etcétera. Entonces ahí sí que depende del sindicato y cómo administren ellos los recursos que tienen. A mí me parece que 6 millones de quetzales es un dineral, jóvenes. ¿Verdad? Es un dineral, o sea, para lo que el sindicato podría hacer con eso, yo creo que podrían tener guarderías, podrían tener centros de recreación para los trabajadores, etcétera. Sí, Shirley. Digo una pregunta, ¿quién es el que establece la cuota a cobrar en el sindicato? ¿Es el mismo patrono o de parte de No, un... es la asamblea. Ah, ellos son los que regulan. Sí, 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 es la asamblea la que la va a regular, Ah, ¿verdad? ok, gracias. Sí, sí, es la asamblea y ellos también regulan la, las cuotas extraordinarias, ¿verdad? Entonces, aquí, que a eso íbamos. Entonces, yo le estoy hablando ahorita de las cuotas ordinarias, que son esas que le descuentan al trabajador de sus sueldos. Lo que pasa es que a veces no voy un poquito, ¿verdad? Pero es bueno porque así van entendiendo ustedes mejor el ejemplo. Entonces, eh, pero aparte de las cuotas ordinarias, que es lo que normalmente se le va a descontar al trabajador, que el trabajador voluntariamente le entrega al sindicato, existen también las cuotas extraordinarias. Son cuotas que probablemente las vamos a tener que pagar una o dos veces ya, ¿verdad? Para una cuestión en específico. Les voy a dar otra vez el ejemplo de la casa sede del sindicato. Miren, queremos comprar una casa para la sede del sindicato. Entonces les vamos a cobrar una cuota extra, dos cuotas extraordinarias de 500 quetzales a cada trabajo. En los meses de septiembre y octubre, por darles una ejemplo. Entonces se somete a votación de la asamblea. Y la asamblea dice, bueno, sí, tenemos una casa para el sindicato, la sede del sindicato, y vamos a poner ahí un centro de recreación para la familia. Entonces, al final, los miembros deciden de que es una buena opción y deciden aprobarlo. ¿Verdad? Entonces, se les cobra a los trabajadores miembros esas cuotas extraordinarias. Tienen dos cuotas de 500 quetzales a cada, con un fin específico, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en esta institución que yo les digo, era muy común de que el sindicato peleaba mucho por bonos. Ah, queremos bono por tal cosa, bono. Entonces, pero al final de cuentas ellos recibían un porcentaje del bono que le daban a cada trabajador. Entonces, por eso era que ellos negociaban mucho los bonos. Entonces, todas eran cuotas extraordinarias también, aparte de lo que ya les conté que recibían. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es bastante dinero. O sea, el sindicato, digamos, bueno, depende de la empresa, pero digamos una empresa grande como esa que yo les estoy hablando, era un sindicato que tenía poder adquisitivo para hacer un montón de cosas. Y de hecho, ese sindicato las hacía, ¿no? El otro que les digo yo, que estuve, que era una institución pública, no, yo creo que el sindicato ahí hubiera podido hacer más, o sea, con esa cantidad de dinero que recibía. Imagínense, medio millón mensual. Estamos hablando 6 millones al año. Más las cuotas extraordinarias por los bonos y todo eso. Eso era parte. Un dineral, ¿no? Entonces, digamos, yo hubiera sido el miembro del comité ejecutivo, y eso hubiera tenido
¿cómo se llama? Guarderías. Porque ahí había un montón de mamás trabajadoras. Yo veía, digamos, muchas veces yo entraba a las oficinas. Me acuerdo que un día entro yo a la oficina de la asistente del director y entro yo y, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire. Y cuando volteo a ver yo, había una niña sentada en medio de los dos escritorios, ¿no? Y yo volteo a ver a la asistente y me dice, "Venga, mucho gusto, le digo que no sé qué. No tenía dónde dejarla y la tenía ahí sentada en la oficina, ¿verdad? Entreteniéndola con una computadora, ¿no? Entonces, y así, o sea, le estoy hablando un caso, y así era bien común ver que de repente iba una señora con un niño para adentro o una niña, bebés a veces, ¿verdad? No tenían con quién dejar, se lo llevaban para la oficina. No es lo más correcto, pues no, no es lo normal, pero ah, entonces, y así, digamos, no había comedor para los trabajadores. Yo me acuerdo que yo una vez fui a trabajar en una empresa y ahí le descontaban, pero era una cantidad ínfima a uno, con relación a la cantidad y a la calidad de comida que le daban. Entonces ahí habían desayunos y habían almuerzos para los trabajadores. Los trabajadores llegaban temprano, desayunaban, trabajaban al mediodía, iban, ahí mismo almorzaban, ahí les hacían la comida, habían menús y todo. Y sí, les descontaban una cantidad al mes, pero era algo así como 300 o 400 quetzales al mes lo que les contaban a los trabajadores, pero les daban desayuno y almuerzo bueno, bueno y variado, digamos, más saludable. Entonces, yo pregunté, ay, Dios mío, muchacho, qué buena la empresa. No, no, eso no es la empresa, man. Eso es el sindicato. ¿No? El sindicato es el que nos da la comida. Y obviamente, pues nos cobra porque no lo va a regalar tampoco, aunque tal vez podrían, ¿va? Pero bueno, el caso es de que les cobraban una cantidad, pero era una cantidad simbólica en relación al- a lo que realmente valía la comida, ¿no? Entonces, bien, ellos deben de decidir entonces sobre las cuotas extraordinarias del sindicato. F, decidir el ir o no ir a la huelga, una vez declarada legal o justa, en su caso por el tribunal competente, ¿verdad? Les iba a decir así como vimos la semana pasada. Lo que pasa es que tengo otro grupo de alumnos con los que precisamente vimos ese tema la semana pasada. La huelga, la huelga. Cuando vamos a ir a huelga, tenemos que seguir un procedimiento, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos que seguir un procedimiento. Y una vez cumplido ese procedimiento, un tribunal va a declarar legal la huelga. ¿Qué quiere decir legal? Quiere decir que cumplimos todos los requisitos para poder ir a huelga. Entonces, una vez declarada legal la huelga, nosotros tenemos 20 días para estallar la huelga. Estallar la huelga quiere decir parar de trabajar, ¿verdad? Irnos a la huelga. Entonces, 20 días para estallar la huelga. Entonces, una vez declarada legal, la asamblea tiene que tomar la decisión. Bueno, señores, ya nos declararon legal la huelga. Ahora, ¿nos vamos a la huelga o no nos vamos? Porque si no se van a la huelga, están obligados a ir a un proceso colectivo. ¿Estamos bien? Están obligados a ir a un proceso colectivo. Entonces aquí la asamblea toma la decisión, ¿vamos a la huelga o no vamos a la huelga? Si la asamblea decide ir a la huelga, está en la huelga. Legal. Después vamos a ver si es justo. Pero ya estalló la huelga legal. Si en 20 días no estalla o tomamos la decisión de no ir a la huelga, aunque no los hayan declarado legal, entonces vamos a ir al proceso colectivo, que vamos a ver más adelante. ¿Sí, Benila?
Licenciado, ahí dice que debe ser legal o justa, en su caso por el tribunal competente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el comité para pues, que el tribunal lo declare incompetente esa huelga? Para que el tribunal la declare legal, tenemos que seguir un procedimiento. Lo que pasa es que ese procedimiento es bien largo y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El procedimiento de huelga lo encontramos nosotros. Lo encontramos a partir del artículo 239, ¿verdad? Pero ahí está lo que es una huelga y parte del procedimiento y luego lo tenemos que concatenar con otro procedimiento. Entonces les digo, no podemos ver el procedimiento ahorita, pero tenemos que seguir una serie de etapas establecidas en la ley, por ahí a partir del artículo 239 de este código, y tenemos que seguir ese procedimiento. Y al final de ese procedimiento, el Tribunal de Trabajo y Previsión Social nos va a declarar la huelga legal o ilegal, ¿verdad? Ilegal, pues si no cumplimos con los requisitos, y si cumplimos con los requisitos, legal. Entonces, si la declaran legal, tenemos 20 días para estallar, ¿verdad? Y esa decisión de quién, de si la estallamos al fin o no, la tiene que tomar la asamblea. Ahora, como les digo, el procedimiento, no se me desesperen que lo tenemos que ver, pero más adelante, cuando estemos viendo, eh, que ya casi al final del curso, cuando estemos viendo los mecanismos de autodefensa, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver la huelga y ¿estamos bien? Ellos en el G, acordar la fusión con otro u otros sindicatos y resolver en definitiva si el sindicato debe adherirse a una federación o separarse de él. Una fusión de sindicatos es cuando yo me uno con otro sindicato. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba habían 4 sindicatos. Pero yo siempre les decía, miren, eso no tiene lógica para los intereses de los trabajadores. Porque lo mejor es a que haya un sindicato que sea fuerte y que sea el que vaya a negociar. Igual, el patrón no está obligado a negociar con el sindicato mayoritario. Entonces, los otros 4, pues, tienen la conformación de, del sindicato, tienen sus trabajadores miembros y todo, pero como tienen menos miembros, entonces no tienen fuerza, ¿me entienden? Entonces, lo único que hacen es quitarle fuerza al otro, al que sí puede negociar, que es el mayoritario. Entonces, yo desde el punto de vista práctico, yo veo más beneficioso que los trabajadores tengan un solo sindicato, pero que ese sindicato está fuerte, ¿verdad? Que aglomere a la mayor cantidad de miembros. De más miembros tenga, más fuerte es el sindicato, ¿verdad? Porque más representatividad tiene, ¿entienden? Entonces, eh, pero bueno, el caso es de que, ¿qué pasa si hay 2 sindicatos? Nosotros podríamos negociar con el otro sindicato y fusionarnos. ¿Qué quiere decir fusionarnos? De 2 sindicatos vamos a formar uno solo. Eso es la fusión del sindicato y esa decisión la tiene que tomar la asamblea. Ahora, ¿qué es la federación? La federación de sindicatos es la unión de varios sindicatos, ¿verdad? Por ejemplo, de que nosotros somos sindicato de una refinería, por darles un ejemplo. Sindicato de trabajadores de la refinería Texas Petroleum Company. ¿Se acuerdan que les decía yo? Ese sindicato existió, ya no existe. Supongamos de que aquí en Guatemala hubieran habido 8 refinerías más, solo había una. Entonces, y cada refinería hubiera tenido sus sindicatos, miren, entonces nosotros hubiéramos podido conformar una federación de sindicatos de trabajadores refineros. Miren, una federación, ¿qué es eso? La unión de varios sindicatos. Entonces, para formar parte de esa federación o para separarnos de esa federación,
también se necesita la autorización de la asamblea. ¿Estamos bien? Y aprobar, no, H, perdón, aprobar o improbar los proyectos de presupuesto anual que debe presentarle cada año el comité ejecutivo e introducirles las modificaciones que juzgue conveniente. ¿Se acuerdan que yo les decía de que las asambleas ordinarias se tienen que celebrar por lo menos una vez al año? Porque una vez al año le tiene que presentar el presupuesto y rendirle cuentas al comité ejecutivo, a la asamblea, ¿verdad? Y entonces para ese efecto, el presupuesto se lo va a mandar previamente. Se lo va a mandar previamente a la asamblea para que estos lo puedan conocer y lo puedan aprobar. ¿Verdad? ¿Y cuándo lo van a aprobar? En la sede de la asamblea anual, ¿verdad? Pero se les remite previamente para que cuando se realice la asamblea ellos ya tengan conocimiento de dicho presupuesto. Y aprobar o improbar la rendición de cuentas que debe presentarle el comité ejecutivo y dictar las medidas necesarias para corregir los errores o deficiencias que se comprueben. También lo mismo que les decía, en esa asamblea anual, el comité ejecutivo le va a rendir cuentas a la asamblea. ¿Se acuerdan? Yo les decía, ellos son los encargados de ejecutar las decisiones de la asamblea. Entonces se le va a rendir cuentas. Miren, cuanto a esta ejecución resultó de tal forma, tal resultó de tal forma, tenemos que rendir cuentas, ¿ah? Irle a contar qué fue lo que pasó, cómo resultó, si resultó bien, si resultó mal, si los resultados fueron positivos, si fueron negativos, si fueron medios, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que informar a la asamblea porque eso va a incidir en una futura votación también sobre si seguimos o no seguimos el cargo, ¿verdad? O puede haber otra planilla que estén buscando quitarnos a nosotros el comité ejecutivo. Entonces, si nosotros no tenemos una buena actuación, puede ser que los trabajadores voten por la otra planilla, lo mismo que sucede en la política. ¿Se acuerdan que los principios del sindicato, uno de los principios es, bueno, de hecho eran principios democráticos del sindicato, ¿verdad? Porque en el sindicato rige la democracia, los miembros deciden. Si los miembros deciden que hicimos una buena gestión, nos eligen para un periodo más. Si los miembros deciden que nosotros no hicimos una buena gestión, nos van a elegir a otros miembros. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo conozco sindicatos, por ejemplo, que han tenido el mismo comité ejecutivo formado por casi los mismos miembros por 16, 20 años. El último sindicato con el que yo tuve relación, don Julio, que en paz descanse, él falleció como secretario general del comité ejecutivo del sindicato. Falleció inesperadamente, ¿verdad? A causa de la pandemia. Entonces, y él durante muchos años había sido el secretario general porque los trabajadores aprobaban su gestión y lo elegían de nuevo. ¿Entiendes? Una vez, cuando él falleció, eh, hubo un movimiento fuerte, porque regularmente no le hacían mucha competencia. Hubo un movimiento fuerte. Y yo dije, bueno, vamos a ver si hoy se le quitan el vino. Volvió a ganar digamos, la misma gente que estaba con él, ¿verdad? Solo que el que era el secretario del comité ejecutivo ahora era el secretario general, ¿verdad? El otro era el secretario adjunto, creo que era el puesto del otro. J, autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales, está prácticamente todo. O sea, cualquier inversión que quiera hacer, comprar una casa, comprar vehículos, comprar computadoras,
quiera hacer el comité ejecutivo lo tiene que aprobar la asamblea. K, acordar por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del sindicato la expulsión de aquellos asociados que se hagan acreedores de esta medida. Entonces, nena, si tenemos que expulsar a algún miembro del sindicato, esa decisión la toma la asamblea con las 2/3 partes de los miembros. L, cualesquiera otras que expresamente le confieran los estatutos o este código o sus reglamentos o que sean propias de su carácter de suprema autoridad directiva del sindicato. ¿Se acuerdan lo que les decía hace un rato? De que ellos eran el órgano de superioridad del sindicato, el fundamento legal, ¿no? Que sean propias de su carácter de suprema autoridad directiva del sindicato. M, las resoluciones relativas a los asuntos contemplados en este artículo deben acordarse con el voto favorable de la mitad de los afiliados que integran el quórum de la respectiva asamblea. Entonces, lo que les decía, la decisión en las asambleas, lo normal es que se tomen con la mayoría de los miembros que estén presentes. ¿No? ¿Se acuerdan que vimos? El quórum de presencia era la mitad más uno del total de miembros. Llegaron, de los 100 llegaron 51. Bien, de esos 51 se toma la decisión con la mitad más uno de los que estén presentes. ¿No? La mitad más uno de 51 sería algo así como que 27. 27 o 26, algo así. Pueden hacer la cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que cuando vimos las literales B y la C, yo les dije, estas se aprueban con las 2/3 partes, ¿se acuerdan? Entonces, eso yo lo saqué porque aquí en el último literal establece, miren, salvo lo relativo a los incisos B y C de este artículo en los que se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de dicha asamblea. Entonces, ¿cuáles son? Para remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo y aprobar la confección inicial y las reformas de los estatutos. Esas dos se tienen que aprobar con las 2/3 partes del total de los miembros. Igual que la literal K, pero la literal K lo dice ahí en el propio texto de la literal. En cambio, estas dos lo refiere acá en el literal M. Entonces, ¿estamos bien? Entonces, según el literal M, lo normal es que las decisiones se tomen con la mayoría de los votos presentes, de los que estén presentes. Y si las vamos, ahora si se refiere a los literales B y C, entonces es con las 2/3 partes del total de votos presentes. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, podría ser que pues los sindicatos no, o el comité no esté cumpliendo con todas estas atribuciones, pero pues los afiliados que pues igual no estén como muy empapados de estas normas, no les exijan a ellos. Entonces, podría ser que pues no cumplan con todo esto y que no tenga ningún efecto legal, digamos. No, lo que pasa es de que si no cumple, por ejemplo, ellos ofrecieron, por ejemplo, hacer una guardería o pedirle al patrono que haga una guardería y no lo logran. Entonces ahí es manifiesto, los trabajadores al ver que no está la guardería se van a dar cuenta de que no lo lograron. Entonces, en la siguiente votación pueden votar en contra de ellos. O si es una muy mala gestión, incluso la asamblea podría sacarlos antes, ¿verdad? Como ya vimos en el literal C. Ahora, yo entiendo lo que usted me dice. Puede hacer que los trabajadores pues realmente no sepan, ¿verdad? O sea, son ignorantes respecto a la gestión del sindicato o a cómo realiza la gestión el comité ejecutivo. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Entonces vamos a ver, bueno, pero ahí se acuerda que, bueno, la asamblea
además de elegir al comité ejecutivo del consejo consultivo, vamos a ver más adelante que puede elegir a una comisión fiscalizadora. Y esta precisamente es para los efectos de lo que usted dice, ¿verdad? Si ¿qué pasa si el comité ejecutivo no está cumpliendo con sus funciones? Pero ¿cómo le hace el trabajador para saber que no se están robando ese dinero? Bueno, hace un ratito les dije más o menos cuánto le daban a un sindicato con el que yo tuve contacto, y es un dineral. Entonces, ¿cómo se aseguran los trabajadores de que los miembros del comité ejecutivo no están malversando ese dinero? Porque ese dinero, se los digo aquí en secreto, no paga impuestos. O sea, los 500,000 quetzalitos eran libres. ¿Ah? Porque se acuerdan que ya vimos que los sindicatos están exentos de todo impuesto en la compra de bienes o en las cuotas ordinarias o extraordinarias que reciban. Tax free, dirían los gringos. Tienen libre de impuestos. Entonces es un dineral. Entonces vamos a ver más adelante que hay o puede haber una comisión fiscalizadora. Entonces esta comisión fiscalizadora son miembros del sindicato que se van a dedicar a fiscalizar al comité, ¿verdad? Pero Perdón, esta comisión fiscalizadora, podría, o sea, estaría trabajando o haciendo ese trabajo en días en que tiene otras atribuciones como trabajador de la empresa, no como el comité que pues tiene sus días especiales para hacer sus actividades de sindicato. Entonces, o sea, por eso yo creo que como que aunque esté esa opción, es como difícil que se formen esas comisiones porque tienen que sacar tiempo de sus actividades normales para hacer las actividades fiscalizadoras, ¿verdad? claro, 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 ¿verdad? Pero como le digo, ahí sí que es en hacerlo, la ley los faculta, ¿verdad? Puede ser que dentro de los trabajadores tenemos un auditor, por ejemplo, lo pondrían en la comisión fiscalizadora, ¿va? Mire, hagan una auditoría a ejecutivo, ¿verdad? Y es que miren, de, de ahí viene lo que yo les decía hace un rato, hay sindicatos muy buenos y hay sindicatos muy malos. Ah, yo de estos prefiero no hablarles, ¿verdad, jóvenes? Pero yo he conocido sindicatos, pero nefastos. Yo le hablo de los buenos, ¿verdad? Los buenos con los que he tenido contactos, pero hay algunos sindicatos nefastos. Ah, que no velan por los intereses de los trabajadores, solo velan por sus intereses. ¿Ah? No trabajan, o sea, los miembros del comité ejecutivo tienen ciertos días que la ley les da para ejercer sus funciones sindicales, pero la ley establece que si los trabajadores miembros del comité ejecutivo necesitan más días, entonces que pueden tomar los días que sean necesarios, pero sin goce de sueldo. Y ustedes ven a los miembros del comité ejecutivo de algunos sindicatos que prácticamente no trabajan, están todo el tiempo realizando labores sindicales. Entonces, pues, por ese tiempo que no trabajan, no reciben sueldo. Y no necesitan, jóvenes. Ya vieron cuánto recibe mensualmente un sindicato de una empresa grande. Medianona, hay más grandes. ¿No? Entonces no necesita su sueldo, si tiene más que suficiente ahí con lo que le produce el sindicato. ¿Entienden? Pero vamos a eso, hay de todo, o sea, así como hay buenos sindicatos, hay malos sindicatos, hay sindicatos reguladores también. ¿Verdad? Pero al final de cuentas, el poder lo tienen sus miembros, el poder lo tiene la asamblea. Ya vieron, son el órgano supremo, ahí lo establecen en el literal J, porque ellos son los que votan. ¿Verdad? Lo que pasa es que de alguna forma se los logran convencer, ¿va? O ya los trabajadores están acostumbrados a que sean siempre ellos los representantes del sindicato y los vuelven a elegir. ¿Va? Yo varias veces les dije, muchachos, y yo a don Tal, ¿va? Refiriéndome al señor del que les hablaba.
Ah, yo creo que hoy sí usted, hay un montón de gente que no está contenta con él, que no sé qué. Y al final, ¿qué pasó? Lo volvieron a elegir. Como les digo, falleció el señor en su puesto. Entonces, él no era malo, ¿verdad? Incluso él en la forma, en el trato personal que tenía con nosotros, que éramos representantes del patrono, siempre fue una persona muy respetuosa y siempre fue muy deferente hacia nosotros, la verdad. Yo nunca me voy a poder quejar de eso de él. Otros con los que he tratado, pues ese. Muy bien. Eso nos lleva al siguiente órgano, que es el comité ejecutivo. El comité ejecutivo, jóvenes, este es el órgano ejecutor. ¿Se acuerdan? La asamblea es el órgano supremo, el que toma las decisiones. Pero el comité ejecutivo es el órgano ejecutor, es el que lleva a cabo las decisiones tomadas por la asamblea. La asamblea dice, aprobamos que se compre una casa. ¿Quién la compra? El comité ejecutivo. Porque vamos a ver ahorita que el comité ejecutivo tiene la representación legal del sindicato, ¿verdad? Además de que es el encargado de ejecutar las decisiones de la Asamblea General, ellos tienen la representación legal del sindicato. Entonces, por ejemplo, si tienen que suscribir un contrato colectivo o un pacto colectivo, ¿quiénes lo suscriben? Los miembros del comité ejecutivo. Si tenemos que comprar una casa, por ejemplo, para el sindicato, para un centro de recreación para los trabajadores, miembros del sindicato, pues quienes comparecen al contrato, los miembros del comité ejecutivo. Ellos tienen la representación legal del sindicato. Entonces, miren, son los encargados de la ejecución, son el órgano ejecutivo y tienen además la representación legal. ¿Estamos bien? Miren, 223. El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por estas reglas. Literal A. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que consten en el libro de actas. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que todos se llevan en un acta. En el libro de actas y acuerdos. Y lo que elijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no les hayan sido conferidas. ¿Y quiere decir esto? Sus labores son puramente ejecutivas. Ellos se van a limitar a ejecutar, a realizar, a hacer las decisiones que tome la Asamblea. ¿No? Como les digo, vamos a comprar una casa, los autorizamos, ya lo autorizó la Asamblea, entonces el comité ejecutivo va y celebra. A eso se refiere funciones puramente ejecutivas. Y únicamente va a tener derecho a realizar las funciones para las que haya sido autorizado, ¿verdad? Solamente puede arrogarse, las atribuciones que le han sido conferidas por la Asamblea. Aquellas que no le fueron conferidas por la Asamblea no se las puede arrogar. ¿Estamos bien? En el literal B. Bien, sus miembros son electos por la Asamblea, ¿verdad? Vamos a ver que para ser miembro del sindicato no es necesario, por ejemplo, que yo sea guatemalteco. Por ejemplo, si yo soy un trabajador que viene de Italia, digamos, de México, donde sea, ¿ah? Yo soy un trabajador que viene de otro país, llevo radicado aquí en Guatemala cierto tiempo, voy a trabajar en una empresa, tengo los derechos que cualquier otro trabajador, puedo formar parte de un sindicato. Pero los miembros del comité ejecutivo
estos sí tienen que ser guatemaltecos de origen. Y se recuerdan quiénes son los guatemaltecos de origen. Según la Constitución Política de la República, artículo 220, más o menos, si no mal recuerdo, ¿cómo será? Pero en la Constitución Política de la República establece que son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio guatemalteco y también los nacidos en el extranjero, pero que son hijos de guatemaltecos o de por lo menos un guatemalteco, ¿verdad? Y se acuerdan, dentro de los nacidos en el territorio nacional se incluyen los nacidos en naves, aeronaves, en las sedes diplomáticas, etc. Y luego hay otros guatemaltecos de origen, perdón, se recuerdan, que son los que hayan nacido en algún país miembro de la Federación Centroamericana. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes se recuerdan, caso curioso, hace algunos años fue candidato a presidente de Guatemala un señor que se llamaba Jacobo Arbenz Vilanova. Don Jacobo Arbenz Vilanova era hijo del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad? Pero lo interesante es de que él era hijo de un guatemalteco con una salvadoreña, la mamá de él era salvadoreña, pero él nació en Costa Rica. Él nació y se crió en Costa Rica. Y de ahí un día vino, se nacionalizó guatemalteco y fue candidato presidencial. Pero para ser candidato a presidente se necesita ser guatemalteco de origen. Miren, él reunía dos calidades. Primero, él era hijo de un guatemalteco, pero la otra era que él era costarricense y Costa Rica fue parte de la Unión Centroamericana. Panamá no, Costa Rica sí. Panamá era parte de la Gran Colombia, ¿no? Entonces ellos no fueron parte de la Unión Centroamericana. Pero Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice incluso, que Belice era de Guatemala, ¿no? Entonces era parte de la Unión también, entonces también entran. Ellos son guatemaltecos de origen. Entonces, digamos, actualmente hay un candidato presidencial que dicen que nació en Uruguay. Y casualmente es el hijo del otro presidente de la época esa revolucionaria que hubo aquí en Guatemala, de la revolución del 44, ¿verdad? Jacobo Arbenz fue el último presidente de ese periodo. Y el primer presidente era Juan José Arévalo Bermejo, papá del actual candidato Bernardo Arévalo, candidato de Semilla. ¿Estamos bien? Ya un poquito de historia, miren. Pero entonces, estos, a ellos se les consideraba guatemaltecos de origen, a los dos, ¿verdad? Uno, como le digo, tenía dos calidades, era hijo de guatemalteco y era costarricense, que era parte de la Unión Centroamericana. Y el otro nació en Uruguay, pero como su papá y su mamá son guatemaltecos, entonces aunque haya nacido en Uruguay, a él se le considera guatemalteco de origen. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ahí tenemos algunas de las calidades. Entonces, la primer calidad para ser miembro de un sindicato, hay que ser guatemalteco de origen. Digamos, un mexicano que sus papás no son guatemaltecos no podría ser miembro del comité ejecutivo de un sindicato. Lo mismo un gringo, un ruso o cualquier otra persona. Solamente los guatemaltecos de origen. Tienen que ser mayores de edad también. Eso es especial. Los menores de edad pueden ser miembros del sindicato. Por se acuerdan que los menores de edad, pero mayores de 14 años, tienen autorización para trabajar aquí en Guatemala. Entonces ellos ya pueden ser miembros de los sindicatos, pero no pueden formar parte del comité ejecutivo. Bien, sigamos. Entonces, sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas, cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda, en caso de sindicatos gremiales o independientes.
La falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación del cargo. Entonces, si alguien ya tomó posesión del cargo y después se descubre que no reúne los requisitos, entonces inmediatamente tiene que ser cesado por disposición de la ley. Y aquí tenemos un tercero que yo se lo agregué, que es ser civilmente capaz. O sea, hay que ser mayor de edad para ser miembro del sindicato. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan que ya vimos en el literal A del 222 de que los miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo son electos por la asamblea? Entonces, estos miembros que reúnan estos requisitos que acabamos de ver van a ser electos por la asamblea general. ¿Cuántos miembros tiene que tener el comité ejecutivo? Bien, el comité ejecutivo puede tener un máximo de 9 miembros y un mínimo de 3. O sea, no puede ser menor de 3 ni mayor de 9. Miren el literal C. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. D. Aquí hay algo bien importante. Bueno, eh, ya vimos también en el artículo 222, literal A, que el plazo por el que vamos a elegir el comité ejecutivo del consejo consultivo es por un plazo no mayor de 2 años. No más de 2 años. Puede ser un año, pueden ser 2 años, pero no más de 2 años. D. Aquí hay algo bien especial. Fíjense, pues, a las personas que son electas como miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad durante todo el tiempo que estén en el ejercicio del cargo y hasta 2 meses después de que termine su gestión. ¿Estamos bien? Entonces, durante todo el tiempo que los miembros estén electos como miembros del comité ejecutivo, tienen inamovilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se les puede despedir a menos que nosotros probemos ante tribunal de trabajo en juicio ordinario previo. Fíjense que aquí es diferente, porque se acuerdan ustedes de que cuando nosotros vimos el caso de la formación del sindicato, para la formación del sindicato yo podía despedir a los trabajadores y se acuerdan de que yo le iba a pedir autorización al juez, pero por la vía incidental. Y el incidente pues es un proceso que relativamente es más corto, ¿verdad? Y más rápido, por ende. Pero, como vamos a ver ahorita, en esta inamovilidad, en la de los miembros del comité ejecutivo, aquí el patrono tiene que probar, y se acuerdan de que allá no probábamos la causa de despido, solo era una autorización que le pedíamos al juez, y el juez nos autorizaba. Y una vez autorizado, ejecutábamos el despido, y ya despedido al trabajador, ya él se iba a pelear sobre la justicia o injusticia del despido, a pedir su indemnización. Pero aquí es diferente. Aquí primero tenemos que ir a un juicio ordinario, el juicio ordinario demostrar la causa justa del despido, y entonces ahí ya el juez nos va a autorizar para despedir al trabajador. Primero tenemos que probar la causa justa de despido ante juez y ya después lo despedimos. Vean la redacción. D. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo, a menos que incurran en una causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante tribunal de trabajo competente. Entonces, miren, yo el patrono quiero despedir al secretario general del comité ejecutivo del sindicato. Tengo una causa justa
Lo tengo grabado cuando él estaba pegando a un trabajador, por darles un ejemplo. O lo tengo grabado robando cosas de la empresa. Yo tengo una causa justa de despido. Pero miren, ¿qué tengo que hacer? No lo puedo despedir. Si yo lo despido, me lo reinstalo. Y encima le voy a tener que pagar todos los salarios dejados de percibir. Entonces, ¿qué tengo que hacer como patrono? Tengo que demandarlo en un juicio ordinario, o tengo que ir a un juicio ordinario. En ese juicio ordinario tengo que probar la causa del despido, y una vez probada, si a juicio del tribunal está aprobada, el tribunal me va a autorizar para despedir. Es diferente el procedimiento que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Entonces, dichos miembros podrán ser despedidos durante el referido, no podrán ser despedidos durante el referido periodo, a menos que incurran en causa justa de despido debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante tribunal de trabajo competente. El beneficio que establece en este inciso, que se establece en ese inciso, corresponde igualmente a todos los miembros del comité ejecutivo provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo, deben dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento de este privilegio. Miren, tanto los del Comité Ejecutivo Permanente, digamos, como el Comité Ejecutivo Provisional cuando está formado el sindicato, ambos tienen inamovilidad. Y en ambos casos gozan de inamovilidad desde el momento en que le notifican o le avisan a la Inspección de Trabajo por escrito que fueron electos como miembros del Comité Ejecutivo, ya sea provisional o permanente. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ellos gozan de inamovilidad. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? E. Representante legal. Yo les decía de que los miembros del comité ejecutivo tienen la representación legal del sindicato. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato. Y la misma se prueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. ¿Se recuerdan que yo les dije que donde leamos nosotros Departamento Administrativo de Trabajo, debemos leer ahora Dirección General de Trabajo? Y que debe conseguirles el decreto, y se lo voy a conseguir, lo que pasa es que se me olvidó buscarse. Entonces ahí vamos a leer Dirección General de Trabajo. Entonces, el conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se prueba con certificación expedida por la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación en uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Entonces, miren, aquí es la votación de las 2/3 partes de los miembros del comité, no se refiere a la asamblea. Entonces, supongamos de que somos 3, entonces las 2/3 partes sería 2. Si 2 votamos a favor, le podríamos dar la representación legal solo por darles un ejemplo, al secretario general, para que no estemos firmando los 3 el contrato, todo solo lo firma él. Esa representación se la podemos dar para un asunto determinado o para todos los asuntos. Eso sí, por un tiempo determinado. No establece cuánto es ese tiempo determinado. Siempre y cuando con duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se prueba mediante certificación del acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del comité ejecutivo y por el jefe de la Dirección General de Trabajo o en su defecto por un inspector general de trabajo. Los miembros del comité ejecutivo no le pueden otorgar mandatos a terceros, ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes
como tales, pueden delegar la representación del sindicato en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma. F. Las obligaciones civiles contraídas por el comité ejecutivo en nombre del sindicato obliga a este, siempre que aquellos hayan actuado dentro de las atribuciones legales. O sea, todos los contratos que lleva a cabo el comité ejecutivo obligan al sindicato, siempre y cuando se celebren dentro de los límites de las atribuciones que le otorgó la asamblea. G. Es responsable para con el sindicato y para con terceras personas en los términos en que son mandatarios en el derecho común. Esta responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del comité ejecutivo, a menos que conste fehacientemente en el libro de actas que alguno de ellos, en el caso de que se trate, emitió su voto en contrario. O sea, cuando actuemos nosotros en representación del sindicato, todos los miembros del comité ejecutivo tenemos las obligaciones en general que tendría un mandatario. Pero nuestra actuación va a ser solidaria. ¿Qué quiere decir? Que todos los miembros somos responsables, todos los miembros del comité ejecutivo somos responsables de las responsabilidades, valga la redundancia, de nuestra gestión. Eso quiere decir solidariamente responsables. Salvo que en el acta conste que alguno votó en contrario. Entonces el que votó en contrario obviamente no va a ser responsable. H. La representación legal es la representación en contratos, por ejemplo, en contratos civiles, en contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos. Eso se refiere a la representación legal. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo que representar al sindicato en juicio? Eso se llama la representación judicial, ¿verdad? Entonces, la representación judicial también puede recaer en los miembros del comité ejecutivo. Miren, H. Puede representar judicial y extrajudicialmente a cada uno de sus miembros del sindicato en defensa de sus intereses individuales de carácter económico y social, siempre que dichos miembros lo soliciten expresamente. ¿Qué quiere decir? Los miembros del comité ejecutivo del sindicato pueden defender los derechos de los trabajadores, dentro y fuera de juicio. O sea, puede ir un trabajador al juicio representado por un miembro del comité ejecutivo del sindicato, sí. De hecho, en los procesos de trabajo no es necesaria la representación de un abogado. El trabajador puede ir solito al tribunal y el tribunal está obligado a velar porque no se violen los derechos del trabajador. El trabajador también se puede hacer asesorar, obviamente, por abogados, que es lo más aconsejable, pero si el trabajador es miembro de un sindicato, también se puede asesorar por miembros del comité ejecutivo del sindicato. E incluso también se puede hacer asesorar por pasantes de las universidades, de los bufetes populares de las universidades del país, ¿verdad? Entonces, pueden los miembros del comité ejecutivo ser representantes judiciales, extrajudiciales de los trabajadores miembros. Y está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe firmada por todos sus miembros a la Dirección General de Trabajo, así como los documentos o comprobantes que lo acompañen. Igualmente debe transcribir al mismo departamento la resolución que dicte de la Asamblea General sobre la rendición de cuentas. Todo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de aquel. Entonces, miren, tenemos que celebrar cada 6 meses una rendición de cuentas sobre la inversión de los fondos del sindicato. Bien. Vamos a terminar la clase acá, jóvenes, porque ya son las 12:45. Nos quedan pendientes 2 órganos que ya es cortito realmente lo que nos hace falta
porque el comité, el consejo consultivo y la comisión fiscalizadora no regulan grandes funciones, así como las acabamos de ver para eso, sino que solo establece que uno va a ser el órgano asesor y el otro va a ser el órgano fiscalizador, ¿verdad? Y deja abierta ahí las funciones que pueden realizar para cumplir cada uno de esos motivos. Entonces vamos a ver en la siguiente clase los dos órganos que nos hacen falta, la comisión fiscalizadora y el consejo consultivo, y de ahí vamos a pasar a platicar sobre cuáles son las obligaciones de los sindicatos, cuáles son las causas de disolución de los sindicatos. Hay varias causas diferentes por las que se pueden disolver los sindicatos, entonces vamos a ver todas las causas diferentes de la disolución de los sindicatos, vamos a ver lo relativo a la libertad sindical, a cómo se liquida un sindicato, ¿verdad? Por ejemplo, yo me recuerdo que yo tuve contacto con el sindicato de la refinería Texas Petroleum Company, porque mi papá era miembro, era trabajador de dicha refinería y era miembro del sindicato. Entonces, yo ahí fue como conocí un pacto colectivo, un reglamento interior de trabajo, antes de que yo empezara a estudiar derecho. Yo era niño y encontraba esos libritos que tenía mi papá y me ponía a leerlos. Pues que esos son derechos, ¿verdad? Que tiene mi papá como trabajador, ¿verdad? Ahí se iba, ahí despertando la curiosidad. Entonces, siempre me gustó leer cosas que no debía leer desde pequeño. Entonces, al final vamos a ver, eh, bueno, lo que les decía es cuando la empresa cerró, ¿va? Liquidaron la empresa y obviamente hay que liquidar el sindicato también. Pues, ¿cómo se realiza la liquidación de ese sindicato? ¿Qué implica la liquidación del sindicato? Vamos a ver qué es la fusión, qué es la federación, qué es la confederación de sindicatos, qué carácter pueden tener cada uno. Y básicamente ahí vamos a terminar ya con el sindicato. Entonces, en la siguiente clase estaríamos terminando con los sindicatos jóvenes. Eso implica que en la siguiente clase, o sea, dentro de 2 clases, se van a tener examen corto, ¿verdad? Entonces, en guerra anunciada no se verán muertos, decía un catedrático que yo tenía en la universidad. Entonces, dentro de 2 semanas van a tener prueba, ¿verdad? Avisados. ¿Sí, Tomás? Dentro de 8 días van a hacer las votaciones de la segunda oleada. Se salvaron. Entonces, ¿qué se me hace que les voy a dejar un su trabajito? Vamos a ver, o tal vez no, los voy a dejar ir a votar tranquilos. Bueno, si no es dentro de 2 semanas, entonces en la siguiente clase. A menos de que ese día sean los parciales, voy a revisar el calendario mejor. Bueno, Sí, Lick, Sí, y nos hace el sí. favor de confirmarnos en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, lo bueno de los exámenes cortos y de las tareas es que les van ayudando a hacer un poquito de zona, que no le cae mal a nadie. ¿Alguien me iba a preguntar algo más? no, Alex, si nos iba a subir el examen por medio de Google Forms o cómo va a ser su examen. Sí, los hago por Google Form. Es Ok, mucho gracias, más Alex. fácil, ¿verdad? Todo, ¿verdad? La calificación, enviárselos, todo. Entonces sí, lo hago por Google Form. Ok, gracias, Alex. Muy bien, entonces jóvenes, para mí como siempre fue un gusto y los veo dentro de unas semanas. Me cuidan mucho y saludos cordiales a todos. Gracias, Alex, que tenga buena tarde. Igualmente, feliz tarde. Feliz